¿Quién no conoce el juego del calamar? Esa serie que sacudió al mundo, de la que todos comentaban y que por una razón u otra sigue dando de qué hablar. En 28 días se convirtió en la serie más vista en toda la historia de Netflix, número 1 en 94 países al mismo tiempo, casi 900 millones de dólares generados para la plataforma con un presupuesto de apenas 21 millones. Pero detrás de todo ese éxito hay una historia que muy pocos conocen. La historia de lo que realmente tuvo que pasar, de lo que se tuvo que ceder y de cada pieza que se fue acomodando para hacer todo esto posible. El hombre que escribió ese guión tuvo que vender su propia computadora por unos cuantos dólares para poder comer mientras terminaba el guión. La industria lo rechazó durante 10 años seguidos, y cuando por fin alguien dijo que sí, ese alguien tampoco tenía idea de lo que estaba por suceder. Hwang Dong-hyuk nació en 1971 en el barrio de Sangmun-dong, en el norte de Seúl, un barrio de clase trabajadora, de personas que vivían con deudas, de familias donde el dinero siempre era el problema más urgente. Hwang creció viendo todo eso, y cuando se convirtió en director, empezó a escribir sobre esa misma realidad. En 2008, mientras atravesaba una crisis económica personal, Hwang empezó a pasar tiempo en las Mangwabang de Seúl, pequeños cafés de cómics donde podía leer manga japonés de supervivencia sin tener que comprarlo. Leyó Battle Royale, leyó Liar Game. Se sumergió en historias donde la desesperación llevaba a la gente a someterse a juegos extremos por dinero. Y fue en medio de todo eso, viviendo con su madre y su abuela porque no podía pagar su propio apartamento, cuando apareció la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría si alguien como él, alguien con deudas y sin salida, pudiera entrar a un juego y ganar todo el dinero que necesita para empezar de nuevo? Así que se puso a escribir, y para 2009 el guión ya estaba listo. Pero justo cuando lo terminó, la realidad lo alcanzó. Tuvo que vender su laptop por $675 para poder comer y dejar el proyecto en pausa por un tiempo. Cuando Hwang retomó el proyecto y comenzó a presentarlo, la respuesta de la industria coreana fue unánime. No, las productoras decían que el concepto era demasiado violento, que la premisa era inverosímil, que nadie iba a conectar emocionalmente con personajes compitiendo en juegos infantiles mortales. Él mismo lo explicó en una entrevista con The Korea Times en 2021. El guión estaba terminado desde 2009, pero en ese momento había una gran distancia entre esa historia y lo que la industria coreana estaba dispuesta a apostar. Les dijeron muchas veces que la premisa era demasiado extraña y poco realista. Hwang no abandonó el proyecto, pero sí lo dejó nuevamente en pausa. Durante esa década siguió trabajando como director. Hizo El Crisol, una película sobre violencia y abusos en una escuela para personas sordas que se convirtió en una de las obras más importantes del cine coreano moderno. Y después llegó Miss Granny, una comedia que rompió récords de taquilla en Corea. Hwang ya era un director reconocido, premiado y con éxitos reales. Su situación personal había cambiado. Ya no era el hombre que había vendido su laptop para comer. Tenía nombre dentro de la industria coreana y películas que la gente recordaba, pero Squid Game seguía siendo el guión que nadie quería, hasta que algo en el mundo cambió. Hacia 2019, dos cosas pasaron al mismo tiempo. Por un lado, Netflix ya estaba expandiendo agresivamente su estrategia de contenido local en Corea del Sur. Quería historias coreanas contadas como coreanas, sin suavizarlas ni adaptarlas de entrada para el público internacional. Por otro lado, el mundo había cambiado de una manera que Hwang no anticipaba cuando escribió el guión 10 años antes. La brecha entre ricos y pobres se había ampliado en casi todos los países. La idea de apostarlo todo a un golpe de suerte, de someterse a algo extremo para salir de la deuda, ya no sonaba tan irreal, sonaba familiar. Hwang lo explicó en sus propias palabras al ser entrevistado por el Wall Street Journal. Sentía que el momento era prematuro cuando me rechazaron. 10 años después, sin embargo, aparecieron las plataformas de streaming y la brecha entre ricos y pobres comenzó a ser cada vez mayor. La idea de triunfar rápido también se volvió más idealizada. La combinación de ambas cosas y la sinergia que se creó entre las dos es lo que hizo posible esta producción. Y fue entonces cuando Netflix dijo que sí. Con un presupuesto de $21,4 millones para 9 episodios, Squid Game por fin entró en producción. Squid Game se estrenó el 17 de septiembre de 2021.
sin campaña de marketing masiva, sin el respaldo de una franquicia conocida, sin estrellas internacionales en el reparto. Solo una serie coreana de terror y supervivencia, disponible en la plataforma para quien quisiera verla. Pero nadie, ni siquiera Netflix, estaba preparado para lo que estaba a punto de pasar. Dong Kang, el director de contenido de Netflix Corea, lo confirmó a Variety en 2025 con una honestidad poco habitual en la industria. Nunca esperamos que fuera el show número 1 globalmente de Netflix. Nunca la apuesta de Netflix había sido local. Una historia coreana para audiencia coreana. Lo que ocurrió fue otra cosa. En 28 días, Squid Game acumuló 1.650 millones de horas de visualización. Llegó al número 1 en 94 países simultáneamente. Se convirtió en la primera serie de Netflix en superar los 100 millones de cuentas activas en su lanzamiento. Y con un presupuesto de 21 millones de dólares, generó para Netflix un valor estimado de 900 millones de dólares, 43 veces su costo de producción. Lo que Squid Game hizo fuera de la pantalla fue tan extraordinario como lo que hizo dentro de ella. Las zapatillas slip-on blancas de la marca Vans que usan los participantes en la serie no eran producto pagado. No había contrato de colocación. Era simplemente el calzado que el equipo de vestuario eligió por su sencillez. Después del estreno, las ventas de ese modelo específico de Vans aumentaron un 8000%. Los disfraces de guardia rosa y participante en verde agotaron los inventarios de Halloween en todo el mundo. Duolingo reportó un aumento del 40% en nuevos estudiantes de coreano en las semanas siguientes al estreno. Google Translate registró un incremento masivo en traducciones del coreano al inglés. Y en los premios Emmy, la serie hizo historia. Fue la primera producción en idioma no inglés en ser nominada a drama sobresaliente. Ganó 6 premios en una sola noche, incluyendo por primera vez en la historia de los Emmy una actuación y una dirección en coreano. El actor Lee Jung-jae ganó el Globo de Oro. Oh Jong-soo fue el primer actor nacido en Corea en ganar esa distinción. Lo más importante de esta historia no es lo que Squid Game logró, es lo que le enseñó a Netflix sobre sí mismo. Antes de Squid Game, Netflix producía contenido local en distintos países con la expectativa de que funcionara principalmente en esos mercados. Después de Squid Game, la plataforma entendió algo que cambió toda su arquitectura de negocio. Una historia contada con autenticidad absoluta desde cualquier rincón del mundo puede conectar con cualquier persona en cualquier país, no porque sea universal en su superficie, sino porque es profundamente humana en su interior. Netflix tomó una decisión que en ese momento sonó audaz, pero hoy es evidente. Anunció una inversión de 2.500 millones de dólares en contenido coreano para los siguientes 4 años. Hoy, más del 80% de los miembros de Netflix a nivel global ha visto al menos un título coreano, y el 70% de la audiencia total de Netflix está fuera de Estados Unidos. Todo eso tiene una fecha de inicio, el 17 de septiembre de 2021. Hay algo que esta historia dice sobre el mundo que va más allá de Juan, de Netflix y de Corea. Antes del juego del calamar, la industria operaba con una certeza casi religiosa. Las historias que dominaban el mundo venían de Hollywood. Las demás existían para sus propios mercados y ahí se quedaban. El juego del calamar rompió eso de una forma que nadie había previsto. Y al hacerlo, les dejó algo muy claro a creadores de México, Nigeria, India o Turquía. Una historia contada desde su propia realidad, sin concesiones, también podía llegar a todo el mundo. Porque Squid Game no inventó nada. Solo puso en una pantalla algo que ya estaba ahí, y el mundo entero se identificó con eso. Y eso no terminó con la tercera temporada. La historia de Gi-hun cerró en junio de 2025, pero Hwang Dong-kyuk ya trabaja en 2 proyectos nuevos dentro del mismo universo. Una sátira basada en su propia odisea para conseguir que alguien produjera la serie y un spin-off enfocado en personajes que el público no terminó de conocer. Y el reality Squid Game, The Challenge, donde participantes reales compiten en los mismos juegos por 4,5 millones de dólares, ya fue renovado para una tercera temporada. En ClickZone vamos a seguir de cerca todo lo que venga de este universo, y cuando haya algo que de verdad merezca ser contado, lo vas a encontrar aquí. Y si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad,
Si algo de lo que escuchaste hoy valió tu tiempo, ya sabes lo que hace la diferencia. Un like, un comentario, una suscripción. Nos vemos en el siguiente video.